Bienvenidos a la Agenda del Poder. Soy Lirio Mar y en esta oportunidad es un gusto poderlos acompañar en este nuevo episodio de este espacio de análisis y debate. Voy a dar la bienvenida antes de empezar a dar hincapié al tema que vamos a tratar hoy. Voy a dar la bienvenida a Fernando Salazar, analista político, a Erika Higueras, socióloga, y también a Milton Machuca, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón. Un gusto tenerlos en esta noche y espero que sea una noche también rica y productiva en cuanto a compartir ideas. Sabemos y tenemos de antecedentes 50 días de conflicto. Ha estado el país atravesando tanto bloqueos, protestas y una decadencia tal vez que vamos a decir que el gobierno mismo se ha ido dilatando. Tenemos dos narrativas. Es el golpe fallido, por una parte, que algunos lo consideran así, y el otro lado es la narrativa de un gobierno incapaz que ha traicionado a su electorado. Y vamos a empezar también analizando algo muy importante, que también es consecuencia de todos estos antecedentes: la escasez de carburantes. Hoy vemos en las calles de todas las ciudades de nuestro país largas filas. No solo para la gasolina, sino también para el diésel. Voy a ceder la palabra al que está a un costado mío, Fernando. Vamos a analizar este tema y partiendo de diferentes perspectivas. Ya íbamos hablando detrás de cámaras y extra micrófonos. Y tú lo señalabas, ¿no? Es esto una dilatación desde lo que tal vez podemos decir desde el mismo gobierno central en cuanto a política. Sí, buenas noches, bienvenidos a la audiencia, gracias por recibirnos aquí al medio Mirada Profunda y a los colegas que están aquí presentes. Bueno, de la temática por la que un poco nos invitas a poder discutir, compartir, ojalá debatir, no sé, es muy complicada en este momento de coyuntura para el país, ¿no? Todavía es un tema sensible, es vigente, estamos arrastrando las consecuencias de acciones políticas y económicas, ¿no? Y como todo parte con el tema desde un inicio, ¿no? Del gobierno con la llamada gasolina basura, ¿no? Que es un referente muy directo de lo que es una suerte de herencia del anterior gobierno, que dejó una suerte de crisis, ¿no? Todo el régimen anterior del masismo, como decimos, ¿no? La falta de prospección, exploración, renovación de lo que es la cantidad de hidrocarburos que producíamos, genera obviamente, ¿no? Un desfase y una dependencia al 50% del total de combustible que importamos, ¿no? Datos generales es que Bolivia necesita 4.000 millones de litros entre gasolina y diésel, ¿no? De esto la mitad producimos y más de la mitad se importa, o la mitad se importa, por lo menos nos dicen, ¿no? Son 7.000 litros que diariamente deben distribuirse. Son cantidades enormes. Si de esto la mitad, es que, reitero, la mitad estamos, ¿no? Más o menos 3.500 importando, la situación es de dependencia. Ya no es solamente decir, es necesidad para que se mueva una economía, un modelo económico, que era un modelo económico, ¿no? Basado sobre todo en mucho de subvención anterior. Había plata, había los ingresos del gas, y luego pasas a una situación donde disminuye, ¿no? El ingreso del PIB, ¿no? Más o menos que está por los 80 y tantos millones, 80 y tantos mil millones año. Entonces tenemos situaciones bien complicadas en esto de la economía, ¿no? Y más aún cuando el gobierno de Arce Catacora nos deja muchos vacíos que no nos explicaron sobre corrupción, ¿no? Grandes contratos, millonarios contratos con proveedoras, intentos de crear empresas terciarizadas a nombre de palos blancos, propietarios, los propios hijos de Arce Catacora y otros grandes funcionarios, funcionarios que luego se quedan durante los primeros meses de este gobierno, ¿no? Que sabían manejar toda la cuestión de hidrocarburos, la logística, la operación, distribución, pero sobre todo los contratos, ¿no? Y ahí es que nos viene este año, Bolivia amanece, decimos, con el tema de gasolina basura, ¿no? Gasolina que es totalmente fuera de los rangos en todo nivel, los rangos químicos tolerables y aceptables que debe ser para la compra, ¿no? Si vemos el agua que tiene que tener cierta calidad de agua mínima para ser consumible, la gasolina también.
pero todo se excedió en el tema de la gasolina. Y esto tiene que ver mucho con los contratos y las grandes dudas sobre qué tipos de contratos se dieron. Si estamos hablando de 7,000 litros o 7 millones de litros diarios que necesitamos Bolivia para poder movernos todo el aparato productivo, no solo es autotransporte, es el aparato productivo nacional, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de hechos que llevan allá, y con esta parte termino, ¿no? Es imposible que se compre gasolina de buena calidad al mismo precio de gasolina basura. Eso es imposible, ¿no? Hay un negociado, así de simple. Hubo un negociado. Echan la culpa a los funcionarios del arcismo, del masismo, pero ¿por qué los tuvo el gobierno? Siempre fue la pregunta, ¿no? Y lo otro, si hubo un sobreprecio, el sobreprecio es enorme, no es poca cosa, ¿no? Está hablando entre 50 a 100 millones cada mes, por lo menos, de sobreprecio que existe entre una gasolina de mala calidad, que afecta a todo el parque automotriz nacional, no solamente afecta a la economía por haber subido de un precio subvencionado de 3 y tantos bolivianos a casi 7 bolivianos o más, ¿no? Con los diferentes Premium Plus y todo esto que se fue creado. Entonces, es uno de los momentos de corrupción más grandes que hemos vivido como país. Corrupción total desde un inicio del gobierno, ¿no? Y un gobierno que o fue permisible con gente que se quedó a administrar toda esta cuestión de hidrocarburos, o fue parte. En definitiva, un gobierno que no apostó por una gestión pública, por su oferta y su programa, un gobierno que apostó directamente por hacer dinero rápido y hacer dinero lo más pronto posible, y no le interesó cuánto tiempo debía quedarse en el gobierno o en el poder, simplemente acumular dinero. Esa es una de las lógicas que surge de lo que fue quizás esta crisis de la gasolina basura, que afectó a todos. Muchas gracias, Fernando. Erika, compartes la opinión, pero tomando también igual, hay que tomar igual esto desde la época previa a las elecciones igual de gobierno. Teníamos bastantes candidatos que estaban preocupados, vamos a decirlo así, entre comillas, por este tema, ¿no? Porque ya desde entonces vemos latentes las filas que teníamos. Teníamos muchas personas perjudicadas en su diario vivir por este tema que siento yo que hasta es fundamental y hasta básico, que el gobierno pueda responder por ello. Sí, efectivamente, Fernando tiene razón al decir, ¿no?, que este problema de la gasolina no se ha dado necesariamente en esta gestión del actual gobierno, sino que esto ya se ha venido arrastrando desde hace años, ¿no? Yo lo pongo así: cuando he estado viniendo aquí al programa, hemos visto, todos hemos tenido que ver las filas en los surtidores. Pero lo preocupante de esta situación cuando ha empezado no es que iba a faltar la gasolina, es que los bolivianos íbamos a normalizar esta situación. Hace un par de días estaba hablando con unas amigas y dicen: solo he tenido que esperar 2 horas para cargar combustible. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad boliviana a raíz de todas estas crisis que ya estamos viviendo, que efectivamente se ha profundizado con este gobierno, porque tenía que llegar, en algún momento tenía que llegar, sea otro gobierno, iba a llegar la crisis del combustible, iba a llegar una crisis política, que si bien no ha sido, en este caso por los 50 días de bloqueo, no ha sido dirigida por todas las y los bolivianos, ha afectado bastante en la economía nacional, ¿no? Y no solamente estamos hablando del hidrocarburo, estamos hablando en general, estamos hablando de la canasta familiar que ha afectado a todos, el sobreprecio que tenemos ahora. La mandarina, por ejemplo, estamos hablando de que un 25 mandarinas te están dando en 60 bolivianos, 6 mandarinas por 10 bolivianos. Entonces, ahí es donde yo también entro a ver una mirada más desde la visión social, en la que sí, efectivamente, los gobiernos han fallado, lo que han hecho en todas estas gestiones y lo que está haciendo actualmente es hacer parches, es decir, buscar soluciones a corto plazo sin pensar a largo plazo. Y como no estamos realizando estas gestiones que se está haciendo a largo plazo o que estamos buscando hacer a largo plazo, esta crisis va a continuar.
y va a seguir ahondándose si es que realmente no buscamos solución. Indistintamente, nuevamente lo digo, sea el gobierno que se encuentre, si seguimos parchando estas situaciones en el país, no vamos a encontrar una solución, ¿no?, a la crisis, porque necesitamos planes también a largo plazo, a corto plazo, pero a largo plazo también. Partiendo de lo que señalas, Erika, ¿qué es ese fondo entonces, ese trasfondo, más allá de que pongamos solo parches o como dicen, ¿no?, coloquialmente, tapar el sol con un dedo no se puede? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí el gobierno? Como tú dices, ¿no?, son cositas que va haciendo, pero que a largo plazo se van desgastando y luego generan estos conflictos de 50 días. Así es. Tienen que hacer una planificación, lo que Fernando dice, es decir, el gobierno ha entrado, cuando ha habido las elecciones generales, todos los candidatos han puesto en la mesa sus propuestas, sean buenas, sean malas, indistintamente. Se ha llegado a una segunda vuelta con las mismas propuestas de estos candidatos. La ciudadanía ha elegido a sus actuales gobernantes, ¿no? Estés o no estés de acuerdo, es la democracia, se ha escogido a los gobernantes, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno? Nuevamente te digo, hacer una buena planificación. Si bien ahorita están con planificación a corto plazo de importación, y tienes razón, Fernando, es decir, no vamos a vivir de la importación. Cuando Evo Morales estaba en el gobierno, planteó el gasolinazo. Hubo un conflicto por este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo en ese momento, ya se estaba avecinando esta crisis a la que íbamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora este gobierno plantea el gasolinazo, lo que llaman. Entonces, ¿qué hacen? Ahora estamos viendo las repercusiones. Pero estas repercusiones de que el gobierno ahorita no está tomando decisiones claras y solamente está tomando las decisiones a corto plazo. Es decir, seguimos importando, pero no te plantea una planificación a futuro, no te está planteando una planificación a largo plazo. ¿Y qué ha sucedido con estos 50 días de gobierno? Y mucho antes de eso es que nosotros no tenemos inversión. Es decir, no tenemos inversión interna, no tenemos inversión externa, no estamos buscando una solución que realmente nos saque de esta crisis, ¿no? Importante lo que señalas, Erika. Vamos hasta el otro extremo, Milton. Tal cual como señala tanto Fernando y Erika, se lo ha visto venir. Ya desde tal vez gobiernos, como lo decía Erika, desde lo que vino desde Evo Morales. Era imposible sostener esto tanto tiempo, pero lo han hecho, de cierta forma. ¿Pero a qué costa, no? A la costilla de los bolivianos. Y hoy mismo somos los bolivianos los que estamos pagando eso. Exacto. Bien, muchas gracias para empezar por la invitación. También saludo a Fernando y Erika, qué alegría compartir este panel y poder reflexionar estos temas que nos preocupan a todos los bolivianos. Evidentemente, esta crisis de combustibles y la crisis económica ya se lo veía venir. Quizá en el gobierno, en estos largos años del gobierno de Evo Morales, tendría que haberse planteado, por ejemplo, instalar una planta petroquímica de producción y de gasolina y diésel, ¿no? Y evidentemente ya en el proceso también pensar en un cambio de matriz energética, ¿no? Era urgente, pero hasta ahora no hemos pensado en eso. Bolivia produce, creo que más de lo que necesitamos en el tema de electricidad. Podríamos pensar en la electricidad. Como Fernando, coincido en muchos aspectos que plantea Fernando y también Erika en este tema de los parches como solución. Pero como decía Fernando, Bolivia necesita más de 7 millones de litros al día para satisfacer la demanda de combustibles y 3.3 millones de litros se lo lleva la gran agroindustria del Oriente para la producción agroindustrial, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que nuestro gobierno ha estado subvencionando 3.3 millones de litros a la gran agroindustria de capitales extranjeros, yugoslavos, croatas, menonitas y muchos otros, ¿no? Entonces eso también es preocupante cómo nosotros con el dinero de los bolivianos hemos subvencionado esos combustibles. Evidentemente
levantar la subvención era necesario, porque Bolivia necesitaba, entre el 2023-2024 principalmente, empezó a subir la cantidad de demanda de combustible y necesitábamos más de 4.000 millones de dólares para subvencionar. Entonces el Estado no podía soportar, lo que representaba más del 10% del presupuesto nacional. Entonces era un gasto fuerte para el Estado, la subvención. Entonces levantar la subvención era el camino, pero no como se lo hizo. Deberíamos haber pensado en una subvención gradual, pero retornaremos al gobierno de Evo Morales. Él no ha pensado en la exploración de nuevos pozos petroleros, en la exploración de otras reservas de gas y demás. ¿Por qué? Porque seguramente se me ocurre, así con un tono, digamos, atrevido, que alguna petrolera, por ejemplo Petroperú, le debió decir a Evo Morales: ¿sabes qué? No explores o no hagas una planta petroquímica, seguí comprándome combustible a mí y ten para tu campaña ciertos millones de dólares, ¿no? Se me ocurre. Por eso no instaló una planta petroquímica, porque en el 2013 teníamos más plata que nunca. Podría haberse instalado una planta petroquímica para prevenir esta crisis. Milton, te interrumpo. Muy aparte de tener la posibilidad económica, ¿había capacidad técnica operativa? ¿Teníamos esa capacidad? Técnica en nuestros funcionarios públicos no creo, pero podríamos haber pensado en contratar a alguna empresa extranjera para que dirija la instalación de una planta petroquímica, no necesariamente con nuestros funcionarios, ¿no? Con nuestros ingenieros. Evidentemente en Bolivia existen ingenieros capaces, pero no estaban dentro del gobierno del MAS en ese tiempo, ¿no? Y vamos a ahondar un poquito más con lo que igual nos dijo Milton, Fernando. Esto de vamos a decir, no sé si ha sido un error, cómo lo catalogamos, o ha sido, como dijo, tratos bajo la mesa con otros países, otras compañías, otras instituciones que nos tercializaban igual lo que era el tema del combustible. Pero más allá, pensando, ahondando esto que ya nos planteó Milton, ¿qué había tal vez detrás para que, como usted igual lo señaló, el gobierno no haya querido hacer más exploraciones, no haya querido hacer una planta y haya querido seguir latiendo tirando tal vez la cuerda de hasta dónde aguantamos y hasta dónde nos da el dinero para seguir subvencionando? Bueno, en Bolivia prevalece lo político, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver desde antes del 2006, podemos decir, ¿no? Todo este debate, cambio que tuvimos, los 20 años de Bismo, son 20 años, no son 10 años, 5 años, es todo un modelo económico, ¿no? Un modelo económico que le llamaron del siglo XXI, llámenle como sea, ¿no? Pero el hecho es que Bolivia tuvo la posibilidad de elección, es otro elemento que es positivo en Bolivia, ¿no? Frente a tantas cosas, hubo un referéndum donde Bolivia dijo no a un modelo económico, a una forma de gobierno y a una forma de ejercer el poder, ¿no? Que ya se volvió en algunos casos hasta absolutista, digo yo, ¿no? Totalitario, o sea, muy discrecional en su manejo de información, en lo que hacían, ya no se rendía cuentas, ¿no? Y las instancias de control, que son parlamentos y todas las otras instancias, totalmente cooptadas, ¿no? Totalmente alineadas al poder. Las organizaciones sociales mucho más, ¿no? Compradas cada uno, como decimos, porque eran parte del gobierno, era su gobierno. Y en eso hay que ser claro, ¿no? Hubo grandes beneficios también. El campo que conocimos nosotros de los años, podemos decir, antes de la participación popular, antes del 92, 94, algo así, ¿no? Es otra cosa lo que es el campo ahora. Hubo inversión. El modelo extractivista de vender recursos naturales le funcionó al gobierno de Evo Morales, al evismo en general, ¿no? Hasta Secatacora yo lo califico al evismo, ¿no? Entonces, funcionó porque le dio recursos, teníamos gas, ¿no? Que era la mayor cantidad, casi el 60% del ingreso del PIB neto por exportación, o sea, había dinero. Entonces ellos se preocuparon en otros asuntos, la continuidad en el poder indefinido. Si nos plantearon el poder indefinido, no es que no nos plantearon, ahí el referéndum, ¿no? Que dijo no fue acatado, y nuevamente volvimos a un debate político, una oposición muy débil, fragmentada, dispersa, frente a un poderoso grupo político, porque era muy poderoso el MAS. Guay del que pueda hablar en contra, ¿no? O sea, ni trabajo conseguías, como decimos, ¿no? En la propia universidad te correteaban, ¿no? Y de verdad, no era chiste.
tenías limitaciones entonces de ser crítico a una gestión pública, ¿no? A una gestión puedes dar aportes, ¿no? Como especialistas y demás, pero no te permitían, no importaba, ellos estaban muy bien, ¿no? En ese sentido tuvimos la posibilidad de elección también recientemente, ¿no? Donde había varias fracturas. La fractura del MAS fue dura para ellos, ¿no? Se lanzaron y les fue mal, su voto nulo que planteó Evo Morales, pero luego hubo un trance, porque no se olviden, ¿no? Que Rodrigo Paz sale presidente con el voto del levismo. En Cochabamba, en el trópico, yo monitoreando, ¿no?, las actas electorales de las mesas, 95% de votación para Rodrigo Paz. Aquí en nuestras provincias, Mixque, Aquila, Tacopaya, Bolívar, igualito, era copy-paste, como decimos, ¿no? Entonces le hicieron. Entonces, allá cuando ya nosotros trabajamos también en temas de asesoramientos políticos, ¿no? Yo trabajaba. Entonces veíamos, y cómo puede haber esto, y solamente, digamos, se intuía días antes a las elecciones, que obviamente iba a haber un acuerdo, porque ya lo hubo con Jaime Paz Zamora y Evo Morales, ya no me acuerdo bien el año, el 92 creo que era, por estos años, ¿no? Cuando tenía el sector movimiento campesino un candidato, Alejo Vélez candidato, pero no, Evo Morales fue con el voto cruzado y le dieron el voto a Jaime Paz, ¿no? O sea, ya desde allá jala una relación de trances, voto cruzado, y aquí hubo algo, pues, no es que Evo Morales le dio el voto fácilmente a Rodrigo Paz, y le dio un voto por quizás lo que decía el compañero, ¿no? Es decir, había algo, digamos, de un modelo que podíamos ser un modelo, cambiar el modelo, llegar a un nivel de gestión más quizás racional, progresiva, ¿no? Con ajustes limitados o parciales, o un modelo que nos planteaba Tuto Quiroga, que era radical, ¿no? Votamos por ambos, ganó el modelo que ni siquiera nos planteaba, solo Bolivia, 50, o sea, eso es lo que me queda, y hasta a todos los bolivianos nos queda eso, ¿no? Es decir, era una propuesta que no era muy clara, que no te decía exactamente qué iba a pasar, hasta dónde la subvención, qué iba a pasar con la gigantesca agroindustria, porque en eso sí coincido, ¿no? Es decir, con los otros panelistas, hubo y hay un tratamiento diferenciado, hay subvención todavía en hidrocarburos, pero ¿quién se beneficia más? Nos dijo el compañero, la agroindustria. ¿Y quién dice algo sobre esto? Nadie. ¿No? Agroindustria, que por si acaso no solamente es esta extranjera, ahí están todas las ex autoridades del levismo también, que son ahora solleros, que son gente poderosa, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Entonces nunca hemos entendido cómo está funcionando este gobierno tiene trances o arreglos con el levismo, por eso mantuvo a gran parte de sus funcionarios en el poder, mantiene un modelo económico que no sabemos a dónde apunta, allá sí, Erika, ¿no? ¿Dónde va esto? No tenemos esa claridad, no hay esa agenda política y peor económica, ¿no? Y por supuesto los movimientos sociales que se llaman, que estaban acostumbrados a este tipo de cogobierno, podemos decir, o cuotas de poder, porque tienen cuotas de poder real, que luego se les excluye con esto de la gasolina basura que viene, que ellos no se enfrentan, y allá con esta parte quiero concluir esto. Yo digo, no sé, si no se lanzaban a la medida, ¿no?, del bloqueo nacional, que es una cuestión que hay que profundizar, después quiero hablar de esto. Quizás este gobierno de Rodrigo Paz, si no se lanzaba el levismo, yo digo, a salvarle con un bloqueo, con un cerco, este gobierno ya iba a caer. Porque ¿quién iba a seguir tolerando semejante nivel, ¿no?, de desabastecimiento, hasta crisis que ya se empezó a vivir, donde vivíamos cada uno de nosotros, transportes, producción, ¿quién no se quejaba de la gasolina, ¿no? Entonces fue una situación que el gobierno no se comprometió nunca a resolver, que la San Andrés venga, haga un estudio químico, o sea, ¿qué efecto podemos decir vinculante o de obligatoriedad tenía esto para la gente del gobierno? Si hasta una ministra de hidrocarburos renunció porque no quiso seguir con el libreto, podemos decir, de contratos, compras y irregularidades que nunca se aclaró. Entonces, esa es la situación. Bolivia votó por este gobierno, votó por su modelo económico, votó por algo que ni siquiera comprendió, trances que había entre el levismo y Rodrigo Paz y todo lo que era el viejo MIR. Y pues esto es lo que tenemos. Bolivianos estamos cosechando lo que hemos sembrado con nuestro voto. Muchísimas gracias, Fernando. Erika. Sí, a ver,
En este tema de, bueno, voy a empezar con los 50 días de bloqueo, que desde mi análisis ha sido un apoyo al gobierno para poder decir no hay combustible porque están bloqueando, ¿no? Entonces, ¿consideras que fue una excusa tal vez? No lo veo como una excusa, pero sí les ha ayudado en que la población no siga quejándose, porque al final ya se ha visto la otra faceta de, pero ellos están bloqueando, ellos no son los que, ellos son los que están impidiendo que llegue el combustible. ¿Qué pasa con eso? Es que les han dado tiempo al gobierno para intentar encontrar una solución, lo diremos así, ¿no? Entonces, desde mi análisis, ¿por qué el gobierno no ha querido solucionar este problema desde un inicio? Es porque sigue buscando, lo diremos así, soluciones al problema del combustible, ¿no? Efectivamente, el combustible basura que ha llegado al país no ha sido... tiendo a creer que no ha sido en gestiones anteriores. ¿Por qué? Porque en Sencata tenemos un almacenamiento de combustible. Ese almacenamiento de combustible dura 6 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo está este gobierno en gestión? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué ha pasado con el combustible basura? Tal vez esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos ahora. ¿Dónde? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Dónde está ese combustible? ¿Qué está haciendo? Porque ahora nos están diciendo que están haciendo y que el combustible, y ya la otra figura es que el combustible está tardando en llegar porque se está haciendo los controles de calidad. ¿Qué controles de calidad se está haciendo? Porque tampoco no son claros al decir, ¿no? Al final, ¿a quienes afectan? Puede afectar, en realidad afecta a toda la población en general. Y es verdad, todo este problema del combustible que está generando a nivel nacional, y ahí le doy la razón a Milton, es que si bien se está dando el combustible a estas empresas olleras, ganaderas que manejan bastante economía, ¿qué está pasando con las medianas y pequeñas, ¿no? Que también siguen siendo afectados, ¿no? En esta situación del combustible. ¿Por qué? Porque no estamos no están inmersos en una asociación que tenga el bastante poder como para que el gobierno les haga caso. Por eso últimamente están saliendo a decir qué está haciendo el gobierno, qué va a hacer para solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque estamos así, el país está así, ¿no? Es decir, ¿qué está así? Y sí, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar estos conflictos? Que si bien el bloqueo de 50 días, desde mi análisis, les ha favorecido para decir que no está llegando combustible al país por los bloqueos, ya ha terminado el bloqueo. Ahora, ¿qué está pasando? Seguimos con filas en los surtidores, seguimos con escasez de combustible, y la premisa ahora es que están realizando el análisis de que entre mejor combustible a las ciudades, al campo, pero ¿dónde está eso? ¿No? Es decir, ¿por qué sigue tardando? ¿Por qué seguimos importando? ¿Por qué no nos está dando el plan? ¿No? ¿Por qué no están ejecutando? ¿Dónde están los funcionarios públicos que están en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía? ¿Qué soluciones están planteando? Como dice Fernando, hay una ministra que ha renunciado. Es decir, ¿cuánto tiempo ha estado ella en gestión para tomar la decisión de renunciar? Y no es la única persona que ha renunciado. Entonces, otra vez estamos entrando en una crisis de gobernanza. ¿Por qué? Porque las personas que se están designando a esos cargos están viendo que no se está encontrando una solución. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué personas están manejando todo este proceso para mejorar y tratar, no voy a decir salir, porque esta crisis no se va a terminar en un año? Si no tenemos una planificación a largo plazo, esto va a seguir y puede afectar todo este gobierno, puede afectar el siguiente gobierno, si no tenemos una planificación, ¿no? Una planificación que vaya avanzando
Yo parto mucho de seguir, como decía, tenemos que buscar exploraciones. No se han hecho exploraciones. O sea, no sabemos las razones exactas por qué no se han hecho exploraciones en el país. Pero sabemos que Bolivia es un país al cual las inversiones no entran fácilmente. Por toda nuestra geografía política e historia, no es fácil salir a buscar un inversionista extranjero y decir, mira, ¿sabes qué? Quiero explorar, qué sé yo, en el Chaco, porque es probable que haya reservas, entonces quiero que me financies y este va a ser nuestro acuerdo. No van a venir y nos van a decir, ya, perfecto, hagamos un acuerdo y entremos. Entonces nosotros tenemos una historia boliviana la cual no permite que inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, realmente apuesten por el país, y es justamente por estos temas de conflictos sociales que tienden a ser, llegan a su punto y que te das cuenta que son más políticos, ¿no? Pugnas políticas entre organizaciones políticas que llegan a perjudicar en realidad al país, ¿no? Sin llegar a un acuerdo concreto, ¿no? Importante lo que nos señalas, Erika. Milton, partamos sobre lo que señaló en este último punto, Erika. Inversionistas. Tenemos esta latencia, tal cual como le dijo Erika, tenemos los antecedentes de nuestra historia y actualmente igual, miren, los 50 días hacen que los inversionistas duden de invertir en nuestro país. Sí, yo creo que hay una inseguridad económica, pero antes de ingresar en la inseguridad económica, yo quiero plantear, por ejemplo, a qué se debe esta crisis de combustibles. La crisis de combustibles se debe a que no tenemos divisas en dólares. El grado de desarrollo de un país se mide por el grado de productividad. Y Bolivia se ha caracterizado por ser un país monoproductor y exportador de materias primas. Lo que necesitamos es diversificar la base productiva, crear mayores emprendimientos en Bolivia para que puedan ingresar las divisas en dólares. Sin dólares no podemos hacer nada. Entonces ese es el problema. Si no diversificamos la base productiva, si no dejamos de ser un país monoproductor y exportador de materias primas y no exportamos productos acabados, el problema de la crisis en Bolivia no se va a resolver. Y ahí viene el tema de la seguridad económica y seguridad de inversiones, ¿no? Necesitamos trabajar en una propuesta o una política económica boliviana que beneficie o que dé seguridad a los inversionistas y puedan trabajar y podamos tener mayores ingresos de divisas en dólares. Toda nuestra economía se mueve en base a dólares. Necesitamos ciertas materias, ciertos productos que ingresen, pero para eso necesitamos dólares. El gobierno ha recibido ahora un financiamiento de que supera los 4.000 millones, creo, ¿no?, de dólares del BID, si no me equivoco, pero no saben qué hacer con ese dinero. Entonces seguramente no tienen una propuesta para ejecutar ese presupuesto. Entonces necesitamos trabajar en una planificación que realmente plantee esto, en cómo hacer que ingresen divisas en dólares y recuperar el PIB que teníamos antes de la caída de la producción de gas y petróleo. La producción de gas y petróleo representaba más o menos el 75% de nuestro PIB nacional, o sea, de lo que ingresaba de divisas en dólares. Ahora ya no tenemos eso, ha disminuido en un 70%, diríamos, la producción. Entonces, ¿cómo sustituimos eso? ¿Cómo se trabaja la base productiva en el Estado? ¿Qué hacemos como Estado para mejorar eso? Para que ingresen divisas. Sin esas divisas, la crisis del combustible puede durar mucho tiempo. Y la crisis en Bolivia, como decía Erika, se puede proyectar incluso hasta de aquí a unos 10 años. Porque no es fácil resolver esto. Gracias. Planteando por eso, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo podemos ir armando esta torre de estabilidad de aquí a un tiempo? Porque también lo decía Erika, no va a bastar este gobierno. Tal vez cuántos más necesitamos para que otra vez tengamos una tranquilidad en cuanto a al menos tener un combustible de calidad a un buen precio. René Zabaleta Mercado decía, la crisis se convierte en autoconocimiento. Muchas veces las crisis nos enseñan. Ellos comentaban, por ejemplo, que el pueblo ha votado y este es el gobierno que ha elegido el pueblo. Evidentemente es así, pero el pueblo en momentos de crisis tiene que tomar conciencia y madurar.
Danilo Paz, un sociólogo cochabambino, decía: de donde vienen nuestros males no pueden venir nuestras soluciones. Entonces del gobierno de Rodrigo Paz no van a venir las soluciones. Entonces necesitamos que el pueblo madure en su conciencia política y quizá en la siguiente elección podamos, digamos, cambiar esta base productiva, pero recurriendo a la historia, como decía Erika, en Bolivia estamos acostumbrados a vivir ciertos procesos cíclicos que duran entre 20 a 25 años. Entonces, si seguimos esa repetición cíclica de la historia, supongamos o se nos viene la idea de que para el 2035 podamos resolver esta crisis, ¿no? ¿Creen posible a la pregunta? ¿Creemos posible, Fernando? Ay. No, Hamilton, tienes razón, ¿no? Es decir, son ciclos, ¿no? Los ciclos económicos son largos. El neoliberalismo, a ver, de lo que conocemos los últimos años, para no irnos más atrás, ¿no? El nacionalismo revolucionario, ¿cuánto duró? ¿No? Todos los gobiernos militares, de facto, ¿cuánto duraron? El neoliberalismo, casi 20 años. El levismo, 20 años. Lo que nos viene quizás es 20 años como vivimos ahora. No sé si, Milton, estoy exagerando, pero claro, lamentablemente no hay otra, porque no hay pues una base productiva, seguimos siendo extractivistas, ¿no? Nos los hemos gastado los ahorros que tuvimos de la bonanza, ¿no? De los casi 15,000 millones que se decía que estaba en nuestras reservas, ¿no? Se ha metido prácticamente el dinero, las manos en el dinero privado de los ahorristas. Tus dólares te han confiscado, porque no hay otra palabra, corralito. No te permiten sacar tus dólares del banco. ¿Qué es eso? Te estás robando. Así de simple. ¿Quién? El Estado. ¿Y qué haces? ¿Reclamas? Muy poco. A eso no hemos salido a reclamar en su momento. Nos han quitado los fondos de pensiones. 22 mil millones de dólares. ¿Dónde están? ¿No? O sea, es más, han comprado hasta dólares de los bonos con las últimas reservas de casi 300 millones que se tenía de dólares. Han comprado éxito los bonos. Es decir, este es el modo de hacer política que tenemos, ¿no? Y vamos a tener que seguir jugando con esto. Y además allá viene la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el responsable de todo esto? La sociedad. La sociedad es la que elige su gobierno, ¿no? El levismo es fuerte como propuesta económica y política. ¿Cuál es su propuesta económica? Nunca nos van a decir, pero es una combinación de extractivismo, narcotráfico, pero narcotráfico en extremo, por si acaso, ¿ya? Somos el tercer país productor mundial de cocaína. Estos días, ¿se acuerdan de la ¿cómo se llama? De todo este escándalo, ¿no? Las narcomaletas del gobierno que no esclareció, las narcocajafuertes del Marcet, que primero que no había, que los relojes, que apareció uno que no es uno, son tres, que luego esta cuestión de las narcomaderas, 150,000 kilos de cocaína en los operativos de Chile en los últimos meses, y este es reciente de Brasil. ¿Saben qué es eso? Eso ya no es pues narcocomandante, narcoministro o narco pequeño, y ni siquiera narcogobierno. Eso es narcoestado, así de simple, ¿no? Somos un narcoestado, en mi postura, por esas cantidades enormes y gigantescas y operativas y logística que permite esto. Es parte de la economía, ¿cierto? ¿No? Y en el otro lado tenemos una suerte también, ¿no? De una postura neoliberal, pero de esa clásica, de esta angurrienta, ¿no? Milton acaba de hacerme recuerdo, ¿no? Con esto de la agroindustria. O sea, estos tipos se exportan, y de verdad, toda esa exportación con gasolina subvencionada y con todo lo subvencionado que reciben, esos dólares lo depositan al gobierno, al Banco Central o algo, ¿no? ¿Tienen esa obligación? ¿O los estamos subvencionando por subvencionar? Hasta los mineros de oro, ¿no? Cooperativistas, imagínense ellos, ¿no? O sea, Patiño pagaba más impuesto que ellos, por si acaso. Y a Patiño, el varón del estaño, el super, o sea, miren cómo lo hemos calificado. Y estos señores, es más, les decimos no paguen impuesto, pero por favor depositen el oro para que vendamos. En eso más o menos van, o están llegando, o han llegado, no sabemos. Es decir,
Esta es la situación, un evismo tiene ese modelo, tienes el otro lado como un gobierno transitorio, porque así se autodefine, me imagino, Rodrigo Paz, quieren estar el máximo tiempo posible, porque sus ganancias son ilimitadas. Ya dije, con la gasolina basura nomás, ¿qué estarán haciendo con esos contratos? Intermediarios, no intermediarios, gente anterior del gobierno, no anterior, no importa, pero nosotros pagamos esos platos rostos, hasta esa subvención que recibe de algunos dineros para reparar su motor. ¿Quién cree que lo paga? Lo paga Rodrigo Paz, lo paga la empresa que nos ha vendido, lo paga usted y yo con nuestros impuestos, así de simple. Y cualquier daño que se hace lo pagamos nosotros lo vamos a pagar, y esto no sabemos hasta dónde va a ir. Y lo mismo, ¿no? ¿Quién paga el daño de los 50 días de cerco? Hoy día nos salen con el chiste en el trópico que pague el gobierno. Oiga, yo tengo que pagar prácticamente su acto delictivo, porque fíjense lo que fue el cerco. El cerco ahora golpeó. Si la economía boliviana ya fue golpeada con el COVID, ¿se acuerdan lo que nos dolió? No solamente hemos perdido dinero, vidas, nuestros familiares se nos han muerto. Hemos pagado ya con la devaluación del dólar que se mantenía ficticio, del dólar paralelo, ¿no? Que nos llegó a $20, y con este gobierno pues está en 10 bolivianos casi, ¿no? De promedio. ¿Quién paga todo eso? Nosotros. Ya ahora este cerco es otro golpe de la economía, pero no es economía, pues no, a la gran industria. Ellos siguen exportando, ellos siguen llevando sus carnes, sus soya, su todo, van a seguir llevando. Los fregados somos las economías familiares, los productores pequeños, ¿no? Medianos, las empresas, quienes generan economía. Estos son, ¿no?, los que son afectados, y esa es responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Un cerco de semejante magnitud que toma, ¿no?, entre 7,000 a 10,000 secuestrados en las carreteras. Sí, secuestrados, rehenes, ¿no? Rehenes abandonados por el Estado, que es lo más ilógico, y abandonados por el movimiento evista. Hasta en la guerra, al prisionero de guerra, la Convención de Ginebra le da obligaciones que tiene que darle comida, agua. Aquí los abandonaron, ni agua, ni comida, ni alimentos. No, humillación, frío, enfermedad, muertes. ¿Quién responde por esto? Esa destrucción de esa economía allá, del aparato productivo de las granjas. No sé si alguno de ustedes es granjero o ha tenido una granja, ¿no? o tuvo una cosecha, y a ver, vean que se pudra. ¿Saben cuánto duele esto? ¿A quién le interesa? ¿Al evismo? No. ¿Le interesa al gobierno? Tampoco. Nos dejaron abandonados. Y esta cuestión ahora, lo que estabas preguntando, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Quién va a asumir eso? ¿No? Y no se trata de crear un gran fondo, bonos como en el COVID, fondos familiares de apoyo, o pedir prórrogas en los pagos, porque el banco no te va a perdonar un centavo. El banco te va a seguir cobrando interés sobre interés, ¿no? Entonces te darán un alivio de prórroga de pago, pero vas a tener que seguir pagando. ¿Quién va a ayudar acá? ¿No? El Estado va a sacar fondos para ayudar solamente a un grupo, no va a ayudar a todos. No van a recibir todos los productores granjeros, ¿no?, de pollos, aquellos que hemos visto los tomates pudriéndose, los bananos pudriéndose. Es decir, nuestra economía está golpeada, y nosotros también en Bolivia la economía familiar está demasiado golpeada en este momento, ¿no? No todos tenemos pues salario como en la universidad, que ganamos 10, 15, 20, 25 mil bolivianos. No todos somos pues policías y militares que tenemos esto. No todos son de la COP que van a recibir su sueldo para ir a bloquear. Bloqueo, no bloqueo, igual los maestros rurales que van a recibir, ¿no? Porque aquí solamente los que reciben salarios no son más allá del 20% en Bolivia. Esto vive por cuenta propia, por el trabajo que haces cada día, por tu producto, por el trabajo de servicio en tu oficina, consultoría, no importa. Esta economía es la que está siendo mucho más afectada, y va a tardar en recuperarse. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Por lo menos, no sé si recuperarse o mantenerse a flote para sobrevivir, no sabemos, pero el impacto sobre los índices de pobreza, ¿no?, los índices que van a ver ya la calidad de vida del boliviano, están yendo hacia abajo, y sobre esa situación pensar en inversión, imposible. Milton, mirando las próximas elecciones aquí a 2031, ¿esta crisis cambiará la forma de ver de los votantes o va a polarizar todavía más aún? Yo creo que sí, la polarización siempre va a existir, pero va a haber una polarización menor. Por ejemplo, para los candidatos de izquierda va a haber menos favoritismo, y para un candidato populista, por ejemplo, a mí se me ocurre decir, Mamen podría ganar las próximas elecciones presidenciales, porque es un candidato que sale al escenario populista,
que resuelve algunos problemas de corrupción, como en el caso de Lara, ¿no? Lara ganó las elecciones por el TikTok y por su propuesta de luchar de frente contra la corrupción, pero después nos dimos cuenta que no quedó era como un así. falso vicepresidente, ¿no? Exacto. Entonces, no creo que gobiernos progresistas o candidatos progresistas ganen las próximas elecciones. Un candidato como Mamen va a ganar las elecciones en el 2030 sería, ¿no? 31. Hoy, ¿cuánto sale? Sí. Pues? Depende de cuánto dure este gobierno. No creo que a este paso sigan en el poder. Y remitiéndome a aquello, ¿no? Perdón, lo que dice Fernando, ¿no? adelante. Está muy bien lo que pasó, Fernando. Remitiéndome a aquello, ha habido gobiernos anteriormente que han tenido que renunciar hasta un año antes de terminar su gestión. ¿Llegaría a pasar esto si la crisis sigue siendo así tan fuerte? Claro, una iniciativa popular, por ejemplo, de revocatoria, podrían sacarlo a los 2 años y medio a Rodrigo. Y yo creo que eso ya está viéndose venir, ¿no? Es el sector campesino, indígena, obrero, popular, puede organizarse con fuerza. Estos repertorios de movilización no son recientes, son de tantos años y han dado resultado, lo que significa que en 2 años y medio se avecinan, en realidad en 3 meses se avecina una nueva crisis nacional, en 2 años y medio puede intensificarse, ¿no? Hablando igual sobre las medidas que ha tomado el gobierno después de esos 50 días y lo que actualmente estamos, un estado de excepción, ¿está dando frutos? En realidad el estado de excepción no ha afectado la cotidianidad, ¿no? Estamos viendo que el trópico sigue bloqueado. El estado de excepción, desde mi análisis, era una situación muy extrema de la cual yo nunca he partido para que se pueda dar en la sociedad, porque estamos hablando también hablando de qué tipo de características iba a gestionar el gobierno para lanzar este gobierno, ¿no? O para lanzar, perdón, este estado de excepción, pero la ciudadanía en general, la que estaba afectada por este conflicto, solicitaba, exigía, pedía que se dé este estado justamente para que este conflicto termine, pero las medidas que ahora ha sacado, que es netamente para los bloqueos, hemos visto el primer día, tras que ha lanzado, ¿no?, el estado de excepción, que era 1 de la mañana y 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, que policías y militares han ido a las carreteras ya estaban vacías. Sí. Y han tenido que empezar a limpiar, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora en el trópico? Sigue bloqueado. Es decir, como dice Fernando, los bananeros, ¿cuánto están perdiendo por no sacar sus productos? Y Erika, aquí perdón, tal vez... ¿está bloqueado las carreteras ahorita en el trópico? Sabía que el Castillo no tomado, pero creo que está expedito, no estoy seguro. A ver. Sí, yo sé que la zona de Humopar, esta del Castillo, sí, esto está bloqueado, pero la troncal que conecta con Santa Cruz creo ya que... ya la han abierto. Ya, gracias, Sí. Erika. Pero aún así, si ustedes se dan cuenta, es decir, no sé hasta dónde, como nuevamente lo planteo, es decir, el gobierno no nos da certezas de qué está realizando, o sea, a partir de ahora, porque como decía Fernando, o sea, si vamos hacia atrás en la historia, es decir, podemos estar días, noches, meses hablando de cómo puede cambiar el Estado, y ahí retomo mucho lo que Milton decía para cerrar también esta parte del tema. Somos un país extractivista, es decir, y tenemos que cambiar, es decir, no sacarnos nuestro chip como bolivianas y bolivianos, pero sí tal vez empezar ya a pensar un poco más allá de lo que vemos ahora, ¿no ve? Es decir, tantos años de gobiernos y gobiernos que hemos vivido, que la sociedad boliviana ha ido cambiando. Y yo particularmente creo que estamos empezando a cambiar ese análisis que vemos, no solo en la política, sino en la economía.
¿Por qué? Porque al ser un país extractivista, no solo podemos quedar, no vamos a generar mucho si seguimos extrayendo nuestros recursos y vendiéndolos de forma bruta al exterior. Es decir, tenemos que llegar realmente a la industrialización de nuestros productos, no solo agrarios, sino hasta del litio, que seguimos con ese problema tantos años, del oro mismo, ¿no? Mutún también. El mutún, son tantas cosas. Es decir, Bolivia es un país lleno de riquezas. Ahora, si bien, y ahí yo parto que sí, el gobierno que entre realmente tiene una buena planificación, y los ministros y todo funcionario público que entre al gobierno realmente se pone, lo voy a poner así, se pone la camiseta del país y dice, tenemos que avanzar hacia adelante, que yo creo que todas las personas tendríamos que hacer eso, es decir, dejar de mirar, no olvidarnos de nuestra historia, pero ya pues, o sea, sí, esta es tu historia, pero anda para adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a hacer que realmente la sociedad boliviana, nuestro país, ya tenga miras a futuro. Estamos en un mundo que ya está globalizado, es decir, no estamos privados absolutamente de ningún tipo de información. Utilizamos redes sociales absolutamente para todo, y al tener las redes sociales como poder, entonces nosotros podemos ver que sí, efectivamente, podemos pensar más allá de lo hecho y dejar esto de los caras, los blancos, los orientales, los occidentales. Es decir, somos un país y cada región tiene su riqueza y cada región tiene que aprender a poder manejar esos recursos que tenemos para mejorar. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos entrado en una etapa nuevamente de mercado informal, donde medianas y pequeñas empresas han tenido que cerrar y han tenido que despedir a las personas. ¿A quién ha afectado estos 50 días? No ha sido necesariamente en gran medida a la agroindustria, ha sido a las pequeñas y medianas empresas, que ahora en el cotidiano vivir ya estamos viviendo nuevamente un mercado informal. Como dice Fernando Salazar, tenemos el 20% de la población que sí recibe un ingreso mensual. Llueve, truene, bloquee, no bloquee, terremotos, no terremotos, siguen recibiendo. Y los que estamos en el mercado informal seguimos estancados. Y aún más el nivel de pobreza que manteníamos antes, es decir, cada vez estamos más bajos. Gracias, Erika. Ya para ir cerrando, les voy a ceder un minuto a cada uno para que vayamos haciendo hincapié en cada uno de los puntos para cerrar la agenda, vamos a decir, de las acciones que se deberían tomar a partir de ahora. Empiezo contigo, Fernando. No todo poder es absoluto, por más que les demos el voto, y les hemos dado un voto, y no digo Fernando Salazar votó por tal, no, sino todos hemos elegido esto que tenemos, así de simple, somos responsables por lo que votamos, pero también este voto es un voto que es condicional, tiene límites, ¿no? Ese límite, Milton ya nos dijo, hay instancias también que podemos nosotros cambiar de gobiernos, ¿no? Sí. El tema de un cerco, no... Yo creo que ahora sí todos nos dimos cuentas. El cerco, como lo hicieron los Tupac Katari 1780-81, era simple, era para exterminar, para matar, para eliminar a todo lo que era criollo, español, mestizo y blanco. Era una nueva forma de gobierno que querían. Era una guerra, porque en el resto del país, mientras cercaban la paz, se degollaba a la gente que podían. Y también la gente que podía se defendía y los aniquilaba y masacraba a los campesinos alzados. Era una guerra. Eso es un cerco, es una guerra. Ahora el cerco nos demostró tomar rehenes, tomar cautivos, ¿no ve? Por la fuerza, privarlos, someterlos al hambre, someterlos al frío, a humillaciones, ya no es de bolivianos. Por muy movimiento que se crean, eso ya es un delito, porque estás yendo a matar a tu propia gente. Somos bolivianos, y el que no quiere este país, pues que se vaya o que elija su país. O que hagan una guerra civil, por ahí que consigan ganarnos y sacan su país, su propio estado. Algún momento tenemos que definir, pero no pueden hacer todo lo que quieren. Somos un país y somos bolivianos ante todo. Y finalmente, el poder es limitado. Ojo, Rodrigo Paz para mí se salvó gracias al cerco.
¿no? Porque ya lo hubieran sacado la gente, y no digo que los campesinos, no, todos ya estaban cansados de su famosa gasolina basura, entre una de las cosas, aparte del narco y todo esto que está ya pudriéndonos, no como producción y exportación, nos han vuelto mercado de consumidores de marihuana, somos uno de los principales productores mundiales de marihuana, que está en las calles, que en los colegios, que en las universidades y espacios públicos se consume y en gran cantidad. Nos están matando generaciones. Este es el modelo económico que estamos viviendo. Y ojo, que también podemos cambiar. Hay revocatorios en mitad de gestión, pero también hay procesos internos. Para mí, a Loza hay que sacarlo. No puedo ser gobernador y mandar a matar. No puedo ser gobernador y ir en ambulancia a una fiesta. ¿Qué es esto? No pueden manejar las ambulancias como manejaban antes el garciamesismo, paramilitares yendo a matar a la gente. No es para eso las ambulancias. Entonces hay un límite en su poder. Se le ha elegido, se le dio la confianza. Él traicionó a ese voto y a esa confianza. Tiene que irse porque hizo mal. Y uno de su propio partido que asuma. No decimos que entre de otro partido, pero tiene que irse. Y lo mismo Rodrigo Paz. Rodrigo Paz ya es una primera advertencia durísima. No lo va a sacar un golpe de Estado mediante un cerco. Lo tiene que sacar la población porque está haciendo mal. Lo está haciendo todo mal. Así de simple. Y el hombre si quiere hacer gestión y cambio, hará algunos ajustes. Pero si quiere lo mismo, el hombre puede ser sustituido y sacado del poder. Y como dicen, yo mismo apoyaría y él hará más que huele. Erika, por favor. Bueno, mi análisis va a ser hacer parches a todas las crisis que tenemos actualmente y que se nos están viniendo no va a funcionar. Lo que necesitamos, sí, es verdad, tenemos que tener resultados a corto plazo, pero necesitamos una planificación y para ello el gobierno tiene que empezar a trabajar, pero trabajar de verdad, ¿no? De sentarse, mesas de diálogo, mesas de trabajo para buscar soluciones y probablemente si realmente hace un buen trabajo no se vea tal vez en esta gestión, pero sí esos resultados se pueden ver en una siguiente o en una subsiguiente gestión, porque para eso son los planes a largo plazo, para romper las crisis que tiene el Estado, ¿no? Buscar realmente formas las cuales el mercado y la sociedad boliviana pueda vivir, yo no voy a decir ya con total normalidad, pero por lo menos medianamente tranquilos, sabiendo que vamos a tener una estabilidad, no normalizar que bloqueen, no normalizar que tengamos que hacer solo 2 filas de combustible para tener gasolina, no normalizar para decir, sí, nos ha llegado combustible basura, ¿y qué vamos a hacer? No, pues no podemos botar este combustible y vamos a tener que jugar y poner a mostrarnos que están haciendo una buena gestión con este combustible basura. Sin embargo, nos están poniendo cortinas. Yo creo que ahí las y los bolivianos tenemos que despertar y empezar a pensar realmente de forma analítica y decir qué quiero para mi país, qué quiero yo que estoy en mi país, qué quiero hacer en mi país, qué voy a dejar a mis hijos, a mis hijas, para que no dejen mi país, ¿no? Para que no estemos pensando en un mes, no, realmente hay mucha crisis, no tengo trabajo, no tengo ingresos, mis hijos necesitan comida, tenga que irme a otro país, ¿no? ¿Para qué? Para gestionar dinero, para mandar remesas a mi familia y tener estas situaciones que, nuevamente lo digo, si no empezamos a resolver estos temas ahora, es decir, vamos a seguir arrastrando este tema 10, 15, hasta 20 años, ¿no? Gracias, Erika. Milton, por favor. Bien, para resolver la crisis en general, lo que necesitamos es diversificar la base productiva y empezar a elaborar productos acabados. Para resolver el tema del combustible necesitamos acabar con la corrupción. Por ejemplo, en Paraguay la gasolina y el diésel está a 0.7 centavos de dólar. Para empezar a importar, ya sea de Petroperú o del Paraguay, a Bolivia llegaría más o menos cerca de 10 bolivianos, pero combustible de primera, ¿no? Entonces necesitamos acabar con la corrupción en yacimientos en este gobierno y eso resolvería el tema de la escasez de combustibles. Y en el tema de dólares tienen que pensar alguna estrategia para tener divisas disponibles para la compra de combustible. Con eso quiero cerrar esta parte de las crisis y por otro lado también es importante
la creación o la emergencia de nuevos liderazgos. Estas subnacionales nos han mostrado la banalización de la política, ¿no? Hemos visto candidatos a los municipios que ni siquiera conocían las competencias municipales, las competencias departamentales o de las gobernaciones. Entonces necesitamos liderazgos que realmente quieran trabajar por su pueblo y conozcan y sepan qué hacer, no como Javier del Granado, por ejemplo, en su última candidatura a presidencia, su propuesta central era seguridad ciudadana. Es como querer construir un segundo piso sin pensar en el primero. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y esperamos tenerlos más adelante igual para seguir debatiendo y también analizar varios puntos que se van desarrollando en esta crisis y lo que viene todavía de lo que es este gobierno. Muchísimas gracias. Y de esta forma vamos cerrando la agenda del poder. Hemos iniciado con una pregunta: ¿cuál es el camino a seguir después de los 50 días de crisis? De que este gobierno se ha visto incapaz de resolver las peticiones que tenía un pueblo. Y como lo han planteado aquí también, ha funcionado como una cortina de humo en un cierto momento. Nos despedimos y nos encontramos en un siguiente episodio, aquí en la Agenda del Poder.